Hola y bienvenidas al canal, las que ya están suscritas, espero que sigan aquí y las que no, pues que esperan, suscríbanse. Muy bien, el día de hoy nos vamos a ir con el talle delantero de la talla 7, que de contorno de busto tiene 85 y de contorno de cintura tiene 66. Nos vamos a ir con los primeros 3 puntos para formar el escote delantero. Es cuello sobre horizontal, guía cuello bisectriz y 3 cuello sobre vertical 6.2. Entonces en la horizontal voy a marcar 6.2. En la bisectriz voy a dar 6.2 y de mi esquina por la vertical hacia abajo voy a dar 6.2 y voy a formar el escote. Y ahí tengo mi escote, me voy con el punto número 4, largo de sisa 20.5. Marco 20.5 de un lado, 20.5 del otro, más o menos donde yo crea que es mi espalda. Y después veo que a ese largo me dé el ancho, me voy con el punto número 5, largo de pinza 24. Entonces más o menos aquí a los 10, aquí también me voy a meter a los 10 porque es el ancho de la pinza. Le voy a dar 24, que es el punto alto, y es aquí. Entonces este punto es mi punto alto. Me voy con el punto número 6, largo de talle normal 43. Entonces de mi esquina superior hacia abajo, por la vertical, marco 43. Voy con el punto número 7, mitad ancho de pecho 17.4. Entonces en mi línea de espalda marco 17.4 y aquí donde di el largo de sisa también marco 17.4, aquí me da y cierro el cuadro. Si se les hace confuso, yo les recomiendo que nada más sigan los pasos de la tabla y recuerden cómo lo estoy haciendo. Y es todo, no es tan difícil. Me voy con el punto número 8, avance de sisa 6.1. Entonces aquí donde está mi línea de espalda, marco 6.1 y alargo la línea para mi avance de sisa. Me voy con el punto número 9, inclinación de hombro 3.3. Entonces en mi esquina superior derecha hacia abajo marco 3.3 y formo el hombro. Estas medidas, estas tablas son excelentes para ropa para jovencita porque hay una edad donde no son ni niñas ni adultas y no se les encuentra ropa. Entonces es muy importante que ellas busquen el tipo de ropa que quieren y uno se las puede hacer nada más agarrando la talla, modificando, cortando y ya se puede hacer lo que sea. Nos vamos con el punto número 10, guía sisa horizontal a la derecha 8. Entonces este espacio yo lo voy a dividir entre 2, de mi caída del hombro a la línea de espalda, 17.2 me da 8.6. Entonces a los 8.6 me salgo 8 milímetros. Me voy con el punto número 11, guía sisa vertical 4. Entonces de mi línea de espalda hacia arriba, subo 4. Si ven que a mí alguna línea me queda así como inclinada, es porque no lo estoy poniendo bien. Entonces hay que acomodar, si usted que lo va a hacer con más calma, todo quede bien derechito. Nos vamos con el punto número 12, guía sisa bisectriz 2.2. Entonces aquí en el ángulo de mi sisa marco 2.2. Y me voy con el punto número 13, un cuarto de contorno más 5 milímetros para la cintura 17. Entonces yo voy a escuadrar el largo de talle y lo voy a poner del otro lado para que mi línea quede bien recta, mi línea de cintura. Lo mismo puedo hacer aquí, si es que quiero poner bien mi sisa, doy 20 y en la otra línea doy 20. Aquí se me está desfasando más de medio y lo puedo arreglar. Acomodo bien. Y ahora sí tengo mi línea bien derechita, pero como les digo, ustedes tracen con toda la calma del mundo para que las líneas queden bien derechitas. Entonces ya que marqué mi largo de detalle por el otro lado, ahora sí voy a marcar la horizontal. Por eso les digo que esta línea es importante que quede bien recta, porque si esta está bien, todas las líneas van a estar bien. Entonces nos vamos con el punto número 13. El cuarto de contorno son 17 y de una vez le voy a agregar el ancho de la pinza, 3.5 más 17 y cierro el costado.
Si a usted no se le da la facilidad de hacer sus trazos de memoria, esta tabla le va a ayudar mucho a hacer sus trazos, nada más guiándose con las medidas. Ok, entonces nos vamos con el punto número 14, mitad al punto alto del busto. Entonces la mitad son 10. Aquí me tiene que dar 10. Ahí está. Entonces lo mismo hago en la cintura, marco 10. Y dice que de ancho de pinza, dice 15, punto número 15, aumento para la pinza en la cintura 3.5. Entonces en mi marca de la cintura yo voy a dar 1.7 para cada lado. Y formo la pinza hasta el punto alto. Para dar su pinza final debe tomar largo de imperio para hacer su pinza final. Yo les recomiendo que la dejen siempre así en su cartón porque a veces hay que hacer movimientos y es importante hacerlos desde el punto más alto. Nos vamos con el punto número 16, largo hombro 12, entonces yo mido mi hombro que en efecto me dé 12 y si me falta un poquito lo alargo. Ahora sí voy a formar mi sisa. Entonces uno todos los puntos. Nos va a quedar así. Esa modificación que se ve así, que no se ve una sisa normal, yo siento que es porque las muchachitas son delgadas y a veces este huesito como que lo tienen más saltadito y eso hace que la prenda se jale. Entonces ya esto les queda como compensación si es que se les llega a jalar. Nos vamos con el punto número 17. Pinza en el costado 3.5. Entonces yo voy a dividir mi costado entre 3. Me mide 23, a los 7.6, una tercia de mi axila hacia abajo, marco 7.6 y en esa marca yo voy a dar la mitad de pinza para cada lado, 1.7 para arriba, a los 3.5 que es 1.7 hacia abajo. Y voy a unir mi pinza a lo más alto. Estos patrones son plantillas, así que deben de ir las dos pinzas hacia el punto alto. Si usted va a modificar, una vez modificado el trazo, que usted diga que ya lo va a hacer, entonces sí, ya le puede recorrer de 1 a 2 pulgadas o de 2 centímetros y medio a 5, dependiendo de la persona. Y en la parte de la pinza de cintura le da el largo imperio. Y esa es su pinza final, eso es para, como les dije, en la toma de medidas que les da forma. Entonces voy a dar los márgenes de costura, acuérdense que aquí siempre se le da 1 centímetro, en la sisa igual 1 centímetro y en el costado de 1.5 a 2 centímetros y en el hombro 1.5 centímetros y en la parte de abajo igual de 1 a 1.5 para la costura. Si va a ser para vestido, déjale 1.5 porque a veces el vestido pesa, bueno, la falda pesa algo, entonces necesitamos dejarle algo de fuerza. Voy a formar los picos. Porque como les repito antes, si no hacemos estos picos, cuando usted forme las pinzas en la blusa, le va a faltar tela. Entonces la pinza no va a alcanzar a agarrarse con la falda o pantalón y se le va a estar descosiendo. Este es el trazo de la parte delantera de blusa para adolescente. Voy a darle los márgenes de costura para que vean cómo queda. Muy bien, entonces así queda nuestra blusa talla 7 delantera. Se le ponen 3 crucecitas para que eso nos indica que de este lado va al doblez de la tela para cortar y salga una pieza. Bueno, por mi parte es todo. Yo espero que este tutorial les sirva, les guste, lo lleven a cabo y les puedan hacer ropita a todas sus niñas. Nos vemos en la próxima.